calzado, pero nunca he intentado realizar una mochila, pero estoy muy motivada. Mira, Lore, chicas, y no solo para Lore, para todas, todas, todas. Ustedes no se vayan con piezas grandes, empiecen un monederito. Mire, esto es un monederito unicolor. Si usted, Lore, o cualquiera de las niñas que están acá, sacan un monederito como este unicolor, ya, hizo la parte más difícil. Aprendió a hacer punto bajo, aprendió a hacer pasadores, aprendió a hacer puntadita de fantasía, aprendió a hacer aumentos. Ya esta es la base para usted entrar en el mundo de la técnica Guayú y no sufrir. Listo, ya entendí cómo es el punto bajo en V, cómo son los aumentos. Que no, que yo quiero algo con diseño. Bueno, váyase con una piecita así. Una piecita tan chiquita como esto hace que el universo se le abra para mochilas como esta y todas las que quiera. ¿Por qué? Porque aquí esto que yo tejí es exactamente lo mismo que se hace en una mochila. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esto, así como yo lo tejí, pongámosle de 90 puntos, tengo que hacerlo de 240 si quiero una mochila grande. Pero exactamente lo que usted aprende tejiendo esta pequeña pieza, eso es lo que se hace en una mochila completa. Entonces, sí es muy importante, chicos, que entiendan que no tienen que empezar con la mochila grande de una vez. Hagan una pieza pequeña, entienden cuál es la idea, cuál es la técnica y listo, muchachos. Ya ustedes, su segundo proyecto puede ser la mochila más